Ahí sí. Muy bien, vamos a comenzar entonces para que la grabación suene bonito. Vamos a partir, voy a orar y ahí les voy a hablar un poquito de esta introducción. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias por permitirnos reunirnos, Señor, aprender más de su palabra. Gracias, Señor, porque eso es lo que nos mueve, su palabra. Su palabra es su voz, es todo lo que quiere para nosotros, así que gracias por esta instancia de aprender juntos acerca de lo que usted quiere decirnos. Bendigo a cada uno de los que se han conectado, abra su entendimiento, sus oídos, para que puedan comprender todo lo que hoy día vamos a conversar. Gracias, Señor, oramos a través de Jesús. Amén. 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 Bien, vamos a hablar entonces del libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles. Así es como se llama este libro. Hechos de los Apóstoles. Son dos clases, esta y la próxima. Así que, como bien saben, estas clases no estamos estudiando el capítulo por capítulo, sino los datos generales. Pero de este libro hay varios episodios que yo voy a comentar, ciertas partes del libro, que son importantes recalcar para que nunca se les olvide de lo que nos habla este libro de los Hechos. Partimos, ¿cierto?, hablando los datos generales acerca de este libro. ¿Quién es el destinatario? El destinatario es Teófilo. Parte el libro de los Hechos hablando, oh Teófilo. ¿Quién es Teófilo? No hay comprobación absoluta de quién es este Teófilo. Se dice que que haya sido alguien de muy alto rango, digamos, político, y que él haya querido saber más acerca de la iglesia y le haya pedido al autor que le explicara. También se dice que Teófilo puede ser un lugar y que haya sido un nombre en clave, porque como en ese tiempo la iglesia estaba siendo perseguida, también se dice que podría haber sido así, pero específicamente quién es Teófilo no está comprobado completamente, pero es para Teófilo y todos los que amaban a Dios. La fecha de la escritura de este libro es entre el 63 y 70 después de Cristo, ¿ya? El autor bueno, la evidencia de esto, ¿cierto? Toda la evidencia lleva a la conclusión de que el autor es Lucas, el mismo del Evangelio de Lucas que estudiamos las clases pasadas, ese mismo autor, ese mismo Lucas, ese mismo doctor. Y como previamente se mencionó Hechos, este libro fue el segundo volumen de un tratado de 2 tomos escritos por Lucas, ya sobre lo que Jesús empezó a hacer y sobre lo que él comenzó a enseñar. Con respecto al título, Hechos de los Apóstoles, hay que mencionar que todos los manuscritos griegos disponibles, bueno, ahí lo puse cierto, se designan por el título praxeis, una palabra griega que habla de hechos, o por el título que se llama Hechos de los Apóstoles, pero ¿por qué se llama Hechos de los Apóstoles? Es incierto. ¿Por qué? Porque realmente los Hechos de los Apóstoles no es quizás el título más exacto, ya que no contiene los actos de todos los apóstoles. Realmente en este libro se le da solo énfasis a Pedro, a Pablo, son los personajes, por así decirlo, más principales. Y está la promesa, ¿cierto?, de la venida del Espíritu Santo, que lo vemos en Hechos capítulo 1, y que ellos irían a todo el mundo a predicar. Y es ahí donde quizás se mencionan todos los testigos, pero el libro en sí no habla de los apóstoles, no habla de Juan, no habla de Mateo, no habla de nadie de ellos. De los que se mencionan acá son solamente Pedro y Pablo. Por lo tanto, se da a entender que se podría haber llamado los hechos de Pedro y Pablo, podría haber sido, o los hechos del Espíritu Santo, y no los hechos de los apóstoles, porque eso da a entender que está hablando de todos, pero en realidad no fue así.
pero así es como se llama, Hechos de los Apóstoles. Las palabras importantes que vamos a ver en este libro, en los Hechos de los Apóstoles, es que hay dos conceptos bien importantes que se van a mencionar bastante, y es que son testigo, testimonio, que dan a referencia de lo mismo, y Espíritu Santo. Es lo que vamos a ver bastante en este libro de los Hechos de los Apóstoles. El versículo clave del libro este es el capítulo 1:8, que es lo que basa y lo que comienza en toda esta historia de los Hechos de los Apóstoles, que es: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya, ahí. Las personas importantes, personajes importantes que vamos a ver, que se mencionan en este libro, son Pedro, como lo mencionaba, él es uno de los apóstoles que sí se menciona a él, Esteban, Felipe, Santiago, Bernabé y Pablo, que lo leemos en el principio como Saulo, pero que ya después de su transformación, ¿cierto?, está Pablo. La presentación de Cristo en este libro de los Hechos, ¿cierto?, es acerca del Salvador resucitado. Ese es el tema central de los sermones y defensa de los Hechos. Vamos, todo este libro tiene que ver con el testimonio de lo que Él ha hecho, de lo que Él hizo, de su muerte, de su resurrección, de sus milagros. Ese es el tema central de este libro, ya del libro de los Hechos. Puse ahí un versículo: de esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen recibirán perdón de los pecados por su nombre, y en ningún otro hay excepción, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El mensaje de este libro es Cristo y toda su obra. El bosquejo. Este es el bosquejo del libro de los Hechos. Ya vamos a... Los que están marcados en rojo son los que me voy a detener un poquitito, ¿ya? No puedo hablar de todo el libro de los Hechos, pero sí esos que marqué en rojo son los que me voy a detener un poco en la explicación, porque creo que son importantes en este libro. Pero el bosquejo ahí está dividido en 4 partes. Los testigos, ¿cierto?, desde que comienza, cuando se hace la promesa del Espíritu Santo en Jerusalén. Después los testigos en toda Judea y Samaria. Después viene ya el tema, bueno, está la conversión de Saulo, después están los testigos, bueno, en lo último de la tierra, y lo último están los viajes de Pablo, que eso los vamos a analizar bastante, los viajes de Pablo, porque son importantísimos en este libro de los Hechos. Ese es el bosquejo general, y yo me voy a basar en ciertos puntitos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Después yo voy a mandarles todas estas diapositivas ya. Vamos entonces a comenzar de lleno con este libro maravilloso del libro de los Hechos. Y nuestro viaje bíblico se aparta hoy día en la ruta del Antiguo Testamento, para volver de ahí al Nuevo Testamento y comenzar a recorrer las páginas de este libro que nos narra los Hechos de los Apóstoles. Y a este libro de los Hechos de los Apóstoles se le ha llamado el quinto evangelio. Estudiamos, ¿cierto?, Mateo, Marco, Lucas, Juan. Y este libro, Hechos, se le ha llamado el quinto evangelio porque es una continuación del evangelio de Lucas. Lucas es el autor también de los Hechos. Y es interesante notar algo bastante notable, y es lo que anoté aquí como introducción, y es que nosotros vemos, ¿cierto?, que hubieron hechos que se relataron en cada libro, y ahí los desarrollé, y que todos esos hechos de los 4 evangelios se dan a notar también en este libro de los Hechos. Y ahí lo puse. El primero es que el Evangelio de San Mateo observamos, ¿cierto?, que el último hecho que se registró en cuanto a Jesús fue su resurrección. Y la resurrección también se registra en el capítulo 1 de los Hechos.
En segundo lugar, vemos que en San Marcos, el último hecho que se registró en ese libro fue la ascensión de Jesús. Y eso también aparece en el capítulo 1 del libro de los Hechos. En Lucas se termina ese libro con la promesa del Padre en cuanto a la venida del Espíritu Santo. Y esa promesa se halla también en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Y por último, vemos que el último hecho que se registró en el Evangelio de San Juan fue la promesa de la segunda venida del Señor. Y también, cierto, esa promesa se halla en Hechos capítulo 1. Por eso es que lo que se habló, o parte de lo que se habló en los 4 evangelios anteriores, están mencionados en este libro de los Hechos. No podríamos haber estudiado Hechos así sin más, sin haber pasado el recorrido por los 4 evangelios que ya estudiamos. Entonces, es como si los 4 evangelios hubieran vertido su contenido, por decirlo así, en un embudo, ¿cierto? Y todos cayeran en el libro este de los Hechos. Se vertió la información para que cayera en el libro de los Hechos. Y la gran comisión misionera que fue dada en estos 4 evangelios fue confirmada en este libro de los Hechos. Entonces, este libro suple como una escalera, el cual podemos colocar las epístolas que lo siguen en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento sin el libro de los Hechos quedaría con un vacío muy grande. Así como no hubiésemos podido entender del todo los Hechos sin los 4, pero si no existieran los Hechos de los apóstoles y de Lucas, no hubiésemos saltado inmediatamente a los siguientes libros, hubiera quedado un vacío, porque este libro nos habla de todo lo anunciado, aquí ya lo vemos cumplido. Entonces es importantísimo, siempre cuando comenzamos a estudiar la Escritura, y uno recomienda estudiar los evangelios porque ahí está el ministerio de Jesús, pero cuando ya uno comprende el ministerio de Jesús, es importantísimo ya irse a este libro, el libro de los Hechos, donde vemos las promesas, desde que el Señor se fue, las promesas cumplidas. Entonces, ahí. Hemos dividido este libro de los libros de los Hechos de los Apóstoles conforme al versículo clave, que fue el que les di, ¿cierto? El capítulo 1, versículo 8, y en las siguientes partes. Primero, en que el Señor Jesucristo estaba obrando mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles en Jerusalén. Esto está en los capítulos del 1 al 7. Esta es la división de la manera basada en el versículo 1:8. En segundo lugar, es que el Señor Jesucristo, obrando mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles en Judea y Samaria. Y esto comprende, ¿cierto?, ya de los capítulos 8 al capítulo 12. Y en tercer y último lugar, el Señor obrando mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles hasta lo último de la tierra. Y esto está entre los capítulos 13 y el capítulo 28. El capítulo 1:8 dice, ¿cierto? Y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí está dividido en los capítulos que está cada parte. Cuando estaban en Jerusalén, cuando fueron testigos en Judea, en Samaria, y cuando fueron testigos hasta lo último de la tierra, que son del capítulo 13 al 28, y el 28 ya es el último capítulo. Ahora, hay que aclarar que el libro de los Hechos no ha terminado. Es importantísimo estudiarlo, es importantísimo que lo aprendamos, pero el libro de los Hechos no ha terminado. Termina con una conclusión concreta en el capítulo 28, ¿cierto? Mencionando que el apóstol Pablo estaba en su propia casa, ahí arrendada en Roma, pero aún así no hay ningún fin formal en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos forma parte de una historia que continúa escribiéndose en nosotros, en todos los que seguimos siendo los testigos del Señor, en todos los que seguimos anunciando el Señor. Ahí habla, ¿cierto?, hasta lo último de la tierra, Jerusalén, pero nosotros hoy seguimos siendo los testigos del Señor y seguimos escribiendo los hechos del Espíritu Santo. Cada vez que hay un milagro, cada vez que hay un testimonio, cada vez que tenemos algo que contar de Jesucristo, eso se sigue escribiendo en los hechos. ¿Por qué? Porque siguen siendo hechos de lo que Cristo sigue haciendo en cada uno
con cada uno de nosotros. Nosotros somos testigos vivenciales de lo que Cristo continúa haciendo en cada uno de nosotros, en otras personas. Ahora, vamos a ver algunas características especiales del libro, ¿cierto?, de los Hechos. En primer lugar, tenemos la prominencia del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya había dejado a sus discípulos. Él se había ido, había ascendido al cielo, según lo relata, ¿cierto?, el primer capítulo de este libro. Pero, como les menciono, todavía Él continúa obrando. Todavía continúa haciendo obras y nosotros seguimos siendo sus testigos. Solamente que ahora ha cambiado su posición, ha cambiado su situación, ha cambiado, por así decirlo, su centro de operaciones. Mientras él estaba como humano aquí en la tierra, ¿cierto? Su centro de operaciones estaba localizado en Capernaum, en esas tierras. Ahora su centro de operaciones está a la derecha del Padre. El Señor Jesucristo, ¿cierto?, tiene un lugar de gran prominencia en este libro de los Hechos. Por lo tanto, es importantísimo que lo notemos como una de las características importantísimas. Pero Él sigue obrando, ¿cierto?, ahora a la diestra del Padre del Señor. Ya no está en Capernaum, ya no está en Jerusalén como persona física. Ahora está actuando de acuerdo a su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En segundo lugar, tenemos la prominencia del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el Espíritu Santo que ahí repasamos que Jesucristo como persona lo vemos a través del Espíritu Santo? Él cuando estuvo en la tierra, estuvo en Capernaum, se fue, ahí ahora está a la diestra del Padre, y ahora lo vemos a través de la prominencia del Espíritu Santo. Cristo prometió que iba a enviar al Espíritu Santo. Esta promesa, ¿cierto?, se mencionó 4 veces en el Evangelio, según San Juan, en lo que se estudió. Ahora, la misma promesa está en este libro, en el capítulo 1, en el versículo 8. Entonces, usted y yo vivimos hoy en la época del Espíritu Santo. Hoy nosotros estamos viviendo en esa época. El gran hecho de este periodo es que el Espíritu Santo está morando en nosotros, en los creyentes. Es decir, en toda persona que ha aceptado personalmente al Salvador como su Señor y Salvador, el Jesucristo. Otra característica importante es que vemos aquí el poder de la iglesia. La iglesia tiene poder claro en este libro, y vamos a ver que aquí en realidad es donde ya se consolidó la iglesia como tal. Entonces, y esta operación fue mediante el Espíritu Santo. Ese poder de la iglesia primitiva, de la iglesia primera que nació en aquel tiempo, sinceramente, a pesar de todos los avivamientos y manifestaciones que han sucedido después de eso, no se ha vuelto a ver como en aquel tiempo, como en aquel inicio, como en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva operaba en un alto nivel espiritual, pese a que ahí nació la promesa del Espíritu Santo, y operaban, por lo tanto, de acuerdo a un nivel espiritual extraordinario. Esta situación que se vio en esta historia, en lo que comenzó a suceder ahí, todavía no se ha logrado alcanzar en ninguna de las épocas, a pesar de que han habido grandes avivamientos, pero han sido momentos esporádicos de renovación a lo largo de la historia, pero ninguno ha sido como aquel que se registra en este libro de los Hechos, el comienzo. Y en cuarto lugar, tenemos la prominencia de la iglesia visible e invisible. O sea, la iglesia, y ahí lo puse cierto, es una nueva institución y tiene todos sus comienzos en este libro de los Hechos. Y lo vamos ahí a ir repasando. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguien quiere decir algo? Pastor, yo, puede ser tonta mi pregunta, pero ¿qué es lo que es prominencia? Puede ser tonta la pregunta. La prominencia es algo prominente. No. Grandes pensadores. ¿Ah? ¿Ah? Grandes pensadores. No, la prominencia es algo
Importante. Eso es la prominencia. Perfecto. Ahora, vamos a ver entonces el tema y propósito central de este libro, si bien hemos visto los versículos importantes, pero el libro de Hechos se cataloga como único entre los libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es el que provee un puente con los otros libros del Nuevo Testamento. Es como el segundo tratado de Lucas, ¿cierto? Es el segundo escrito de Lucas. Entonces, Hechos es el que continúa lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, que está en el capítulo 1.1. Entonces, como fue registrado en los evangelios, esto empieza con la ascensión de Cristo. Ya es importantísimo porque aquí en Hechos es como la película, ¿cierto? Que terminó en la parte de que Jesús lo crucificaron, resucitó al tercer día y terminó la película. Bueno, Hechos de los Apóstoles es la segunda parte de la película. Ahí es donde vemos ya Jesús se fue, ¿cierto? Ascendió al Padre, pero ahora aquí en Hechos vemos lo que sucedió después que se fue. El Espíritu Santo, los apóstoles comenzaron a predicar. Entonces, es por eso que es importantísimo y es el propósito de este libro que ya comience a verse los hechos de lo que ya la promesa quedó dada y ahora es hora de cumplirse lo que el Señor dijo que iba a pasar. Expresa el capítulo 1.8 expresa en este libro que el Espíritu Santo es el residente y que autoriza a las personas de Dios para ser testigos del Salvador. Entonces, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Aquí vemos la autorización neta, el respaldo neto de Jesucristo a través del Espíritu Santo para que vayan y sean testigos de lo que Él les habló, les enseñó. Me cuesta cambiar esta cosa. Ahora, vamos a analizar un poquito entonces la venida del Espíritu Santo, que esto fue ya, es lo relevante y lo primero importante de este gran libro. La promesa fue dada en los evangelios y aquí viene el cumplimiento de esta maravillosa promesa. Y ahí dice, ¿cierto? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora, el día de Pentecostés debía celebrarse 50 días después. Yo lo anoté ahí, un pequeñito ahí extracto. Esto se debía celebrar después de la fiesta de las primicias o de los frutos, que también hablamos de eso en algún momento. Bueno, eso está desde los levíticos, las fiestas, los rituales que debían hacerse, y esto seguía sucediendo, todos estos ritos, todas estas fiestas importantes se cumplían. Entonces, el día de Pentecostés, 50 días después de esto, ¿cierto? Se tenía que hacer. Y como la Pascua se había cumplido en la muerte de Cristo y la fiesta de las primicias ya había encontrado su cumplimiento en la resurrección de Cristo, es ahí, ¿cierto?, donde en la fiesta de Pentecostés quería representar, quería que esa fiesta de Pentecostés ya no fuera simplemente el tema de los frutos, de los alimentos, sino que en particular quería que fuera una representación de lo que iba a nacer a través del Espíritu en aquel momento. ¿Y qué nació a través del Espíritu? El nacimiento de la iglesia. Cuando viene esta promesa del Espíritu Santo, es ahí donde nace de manera formal la formación de la iglesia, de los predicadores, porque antes el que predicaba era el Señor. Él era el que predicaba, él era el que hacía los milagros, pero aquí ya comenzaron los discípulos a ser levantados y a entregar, ¿cierto?, lo que ellos habían recibido. La expresión cuando llegó el día de Pentecostés, o cuando se cumplió, ¿cierto?, significaba eso, que este era el cumplimiento en el designio y el propósito para el cual esta fiesta era dada originalmente. El Pentecostés debía haber una ofrenda del nuevo grano al Señor, era una ofrenda de alimento, y esta debía ser ofrecida en 2 panes de la mejor harina cocidos con levadura. Entonces, esto está todo esto son rituales que están en el libro de Levítico y esto seguía cumpliéndose. Entonces,
¿Por qué era importante que se diera a notar en esta fecha? Porque esto tenía que representar el principio, como les menciono, del origen de la iglesia. Y esta fiesta hablaba de la venida del Espíritu Santo para el ministerio muy particular de llamar, ¿cierto?, a que ya se conformara el cuerpo de Cristo. Era importantísimo cuando nosotros celebramos las fiestas, la cena del Señor y bebemos el vino y comemos el pan que representa el cuerpo de Cristo. Era en esta fiesta donde se presentaba el pan y esta fiesta quería simbolizar que se formaba el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo somos usted y yo, somos la iglesia. Es por eso que siempre va a escuchar usted, ¿cierto? Que la iglesia es un cuerpo, que somos diversos miembros de un cuerpo, que uno es la mano, que uno es la boca, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de todo esto que es llamado iglesia. Entonces, en otras palabras, lo que Belén, ¿cierto? Fue la casa de nacimiento para Cristo, Pentecostés, Jerusalén en sí, fueron la casa para la venida del Espíritu Santo. Fue un nuevo comienzo. El Espíritu Santo se encarnó y comenzó a bautizar a los creyentes. O sea, esto significa que se identificó con Cristo como su cuerpo aquí en la tierra. Esto fue un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo. Es por eso que también la otra vez hablábamos, que ahí vino el bautismo del Espíritu Santo. Sí, porque el bautismo quería venir a plasmar eso, nuevos inicios, nuevos comienzos. Cristo cumplió su ministerio, él ya hizo todo lo que tenía que hacer, él ascendió con el Padre y ahora comenzaba el ministerio. ¿Para quién? Para los testigos, para los apóstoles, para quienes él les había enseñado, para esos discípulos que estuvieron con él en esos 3 años. Bueno, ahora esto era, ustedes les toca. Yo hice lo mío, les enseñé, les di todo lo que tenía que dar, enseñanza, palabra, ahora les doy el Espíritu también, ahora hagan lo suyo, comiencen. Esto es lo que estamos viendo, el inicio de este libro de los Hechos y el cumplimiento de todo lo que el Señor prometió, de todo lo que el Señor dijo, lo vivencian aquí los apóstoles. ¿Estamos bien hasta ahí? Clarito, clarito. Amén. Perfecto. Ahí puse, ¿cierto?, el versículo: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estamos. Entonces, si ahora dirigimos la atención a esto súper importante, cuando el Espíritu Santo vino, no fue de una forma visible, pero sin embargo dio a conocer su presencia, aunque no fue visible, lo dio a conocer de 2 maneras. Hubo, ¿cierto?, una aparición, a ver, ¿cómo le explico? En las 2 vías sensoriales del género humano. Y de esto adquirimos nosotros la mayor parte de conocimiento, porque ellos oyeron, ¿cierto? Oyeron que vino un estruendo. El estruendo es como cuando viene un temblor y uno sabe, va a temblar y siente el sonido de la tierra. Y vieron, ¿cierto?, que todo estaba lleno en esa casa. Entonces, por medio del oído, ellos percibieron un ruido que llegó del cielo y como un viento fuerte que llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Pero no fue ningún viento, fue un estruendo como de un viento. No fue como el ruido de un temblor o de una brisa que sopla suavemente y que uno ve que se mueven las hojas, sino que produjo un ruido como de un tornado, como de un huracán, y se cree que ese ruido fue tan potente que todo Jerusalén lo pudo escuchar. Por lo tanto, no fue que vino Jesús de nuevo y se hizo visible, como una persona, pero sí se hizo visible en el sonido, en lo que veían que la casa estaba llena de la gloria de la presencia del Señor. Entonces, cuando vemos nosotros que el capítulo 2 de los Hechos y está hablando acerca de esta venida de manera tan potente del Espíritu Santo y que aparecieron las lenguas, ¿cierto?, de fuego, que es lo que siempre se menciona, que fueron repartidas lenguas de fuego, nosotros analizamos de esa manera que el Espíritu Santo
vino, y como también hablamos en la clase del Espíritu Santo, en esa ocasión todo tenía que ser nuevo, todo tenía que ser visible, todo tenía que hacer algo significativo para ella, porque era un comienzo. Por lo tanto, al ser un comienzo, tenía que existir un sello importante que fuera visible para el resto. Es por eso que en esta parte de la escritura todos comenzaron a hablar diversas lenguas y todos los que estaban alrededor se asombraban, se maravillaban, se asustaban porque estaban hablando lenguas incluso de los mismos extranjeros y les entendían. Entonces tenía que ser un sello importantísimo, algo que la gente contara. Eso sucedió en aquel lugar. ¿Por qué? Porque marcaba el inicio de algo importante que fue la presencia, la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos. Ahora, la venida del Espíritu Santo, ¿cierto? Fue el inicio de todo esto y ahí ya vino de manera, se fueron de lleno a expandir la iglesia. Eso fue lo que comenzó, eso fue lo que inició ya que la iglesia se expandiera. Cuando Jesús, antes de irse, ¿cierto? Cuando ya él resucitó, él le dijo, espérense, espérense, quédense todavía aquí porque va a venir el Espíritu Santo. Entonces, los discípulos se encontraron con Jesús después de que él resucitó, pero no les dio el Espíritu Santo. De hecho, la Escritura nos menciona que él les sopló aliento. Y le sopló aliento como en el Génesis, cuando Dios creó y sopló el aliento de vida, Jesús hizo la misma simbología, él les sopló el aliento nuevamente y no lo estaba creando nuevamente como creación hombre-mujer, sino que ahí le estaba dando el aliento de que ahora venía un nuevo nacimiento, de que ya iban a ser una nueva criatura a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando él les dice quédense y viene esta promesa, viene la manifestación, los discípulos estaban ahí poniéndose medios nerviosos, no pasaba nada, pasaban los días, pero ellos ahí oraban, iban al templo, oraban, esperando esta promesa. Y cuando ya vino esa promesa, vinieron en diversas lenguas, que vino la manifestación, que vino este estruendo, es donde ya comienza de lleno la expansión de la iglesia. Y es ahí, ¿cierto?, donde vemos el primer sermón pronunciado por el apóstol Pedro. Por eso les dije al inicio que aquí no son mencionados todos los apóstoles. Aquí vamos a escuchar a Pedro y a Pablo como apóstol y otros nombres que mencioné, pero que ellos fueron convertidos después en el camino. De los 11 que quedaron del Señor, solo vemos a Pedro y Pablo después que se convierte en el camino. Pero aquí ya la expansión de la iglesia, lo que marcó el hito de la expansión masiva de la iglesia es como cuando vemos que hay ya una gira mundial, por así decirlo, una prédica masiva, un evento gigantesco, lo hizo Pedro. Y Pedro aquí menciona, comienza con este tremendo discurso, ahí puse el versículo entonces, Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo, judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio, y oí mis palabras, pues estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Por qué les habla? Comienza a hablar de esto porque como la evidencia del Espíritu Santo estaba siendo tan fuerte, fue un poco caótica quizás la situación, porque era visible, no era que vino el Espíritu como un silbido apacible, lo leímos, vino como un estruendo, fue algo potente, poderoso. La idea era que nadie tuviera duda de que era el Espíritu, de que algo diferente estaba sucediendo en ellos. Entonces, cuando ya empezaron a hablar en diversas lenguas, cuando a lo mejor habían gritos, cuando comenzaron a aleluyar, a glorificar el nombre del Señor, la gente comenzó a decir, estos están borrachos, estos están, ¿cierto?, ya para el otro lado, y es por eso que Pedro comienza y alza la voz y les dice, no, ellos no están borrachos, y les dice, estamos a la hora tercera del día, estamos en la mañanita, ¿cómo van a estar borrachos si eran alrededor de las 9 de la mañana?
Entonces, cuando le dice a la hora tercera del día, le está diciendo, oye, estamos recién terminando de tomar el desayuno, ¿cómo vamos a estar borrachos a esta hora? Entonces, es por eso que Pedro se levanta para explicarles, ¿cierto?, qué es lo que estaba sucediendo. Ahora, creemos que es importante volver y reconocer a los que estaban en esa multitud. Ya estos eran también hombres de Judea y todos los que vivían en Jerusalén. ¿Qué significaba? Que en aquel día Jerusalén era el momento o era una ciudad completamente judía. Estaba lleno de judíos. Pilatos y su gente tenía su centro de operaciones en Cesarea y no en Jerusalén. Entonces, esta iglesia primitiva, esta iglesia que estaban ahí viendo, que estaban escuchando, era totalmente judía, no habían romanos ahí. Entonces, estaba integrada por israelitas. Y tenemos que destacar ese hecho. ¿Por qué? Porque la iglesia comenzó en Jerusalén y después se extendió por Judea para pasar por Samaria y ya después hasta los confines de la tierra. Y este ha sido el movimiento de expansión de la iglesia desde aquel día hasta el día de hoy. Ahí comenzó en medio de los judíos, ahí comenzó los judíos que no creyeron en Jesús, los judíos que no creyeron que el Mesías era el que había sido crucificado, pero ahí comenzó, ahí fue anunciado el primer mensaje, ahí fue anunciado el primer sermón evangelístico, el primer, cierto, Gigi Ávila, Billy Graham, no, el primero fue Pedro, el apóstol Pedro fue el que se paró en medio de una multitud y anunció el evangelio. Y eso se hace hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ¿cierto? Se sigue expandiendo el evangelio y tiene que llegar, como dice la escritura, hasta lo último de la tierra. Hasta la última de la tierra. Dicen que según las estadísticas misioneras, que todavía hay rincones de nuestro planeta que no conocen de Cristo. A pesar de que se ha llegado a los pueblos más rotundos, a las tribus más difíciles, pero dicen que todavía hay pequeños rincones donde la escritura no ha sido entregada. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Avanzamos? Ya, si tienen preguntas me interrumpe ya, pero yo no los veo a todos, veo solo a 2 personas. Así que me interrumpen. Entonces, cuando Pedro aquí le responde a los que se estaban burlando, diciéndoles que eso no era lo que estaba ocurriendo, que no era resultado de la embriaguez, le está hablando, ¿cierto?, a estos judíos que eran los que señalaban la hora del día y les decía que no era hora para estar ebrio. Pero Pedro aquí es donde se levanta y de hecho en el versículo 16 de este capítulo, él les anuncia la profecía que anunció Joel, el profeta Joel, y acerca de la venida del Espíritu Santo, porque la promesa del Espíritu Santo, si bien la hizo Jesús, pero estaba anunciada ya en el profeta Joel. Entonces Pedro hizo uso de esta profecía porque ellos eran estudiosos de la palabra, pues ellos se sabían la ley, se sabían todo el Antiguo Testamento. Entonces Pedro igual fue inteligente, porque él podría haberles dicho, no, pero si Jesús lo prometió, pero como aquí había muchos que no creían en Jesús, él les mencionó lo que sí creían, lo del profeta Joel, y les anunció, les dijo, esto fue dicho por el profeta Joel. Acuérdense que él anunció esta promesa de que iba a venir el Espíritu Santo sobre los suyos. Entonces, el mensaje de Pedro produjo convicción en los que estaban ahí escuchando. Ahí habían personas que se sabían, que manejaban las escrituras del Antiguo Testamento, que ellos habían escuchado el mensaje del Antiguo Testamento, las promesas anunciadas del Mesías en Isaías, ¿cierto? Habían conocido esas profecías, habían estado marchando en esta dirección de escuchando las profecías del Mesías, pero que a la larga se habían alejado de Dios, porque aunque tenían una religión que les había sido dada por Dios mismo, ahora, ¿cierto?, se les estaba diciendo que tenían que arrepentirse. Acuérdense que el mensaje de Jesucristo llamaba al arrepentimiento. ¿Oíste lo que dijeron en esto? Pero ahora yo digo esto, Jesús.
Entonces Jesús anunciaba el mensaje del arrepentimiento. Ya no me importa que se circunciden el propicio, ahora me interesa que se circunciden su corazón. Ya no me importa, ¿cierto? La ley antigua, ahora yo quiero que amen a su prójimo y que me amen a mí. Entonces Jesús, su mensaje era de arrepentimiento, a pesar de que conocían la ley, y eso fue lo que Pedro les estaba anunciando. Les estaba hablando acerca del arrepentimiento, les habla también acerca de ser bautizados, del bautismo en agua, que esa debía ser la evidencia de que se habían arrepentido. Les habló el mensaje, les entregó un mensaje evangelístico, de la venida del Espíritu Santo, les habló del arrepentimiento y les habló de la importancia de que si había arrepentimiento, de que hubiera bautismo en agua para que esa fuera la evidencia de ese arrepentimiento, de que habían acudido a Cristo, de que habían reconocido a Cristo como su Salvador y de que habían depositado su confianza en Él. Entonces, Pedro les dice, ya, ¿sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya. Alguien escuché. Aquí Pedro les estaba anunciando que no trajeran un sacrificio para ofrecerlo en el templo, sino que ellos tenían que mostrar una evidencia de que habían aceptado a Cristo y que eso debía ser a través del bautismo en el agua. ¿Por qué? Porque su bautismo sería testimonio del hecho de que Cristo era el Cordero de Dios que quitaba el pecado y ellos lo iban a reconocer. Entonces, de esa manera, ellos también iban a recibir este don precioso del Espíritu Santo. Así que Pedro, ¿cierto?, dio el inicio importantísimo de lo que fue la expansión de la iglesia. Las giras, las multitudinarias llamados, comenzó aquí, con Pedro. Pedro fue el primer evangelista en que comenzó a anunciar el evangelio de Cristo a otros. Ahora, ¿estamos bien hasta ahí? Sí, Sí, sí. pastor, sí. Y ha Vamos ayudado entonces. también como a entender más cuando hablamos del Espíritu Santo, como que se va complementando todo. Así que está bien. Ya, qué bueno, sí, es importante que se vayan acordando de lo que hablamos del Espíritu Santo, de lo que se mencionó en los evangelios, porque todo esto, cuando ustedes ya han escuchado eso y yo voy mencionando algo, ya sí, se acuerdan de lo otro, entonces uno va recopilando. Por eso es importante, entre paréntesis, estudiar ojalá las escrituras ordenadas. Si ya estudió el Evangelio, ahora vamos con lo hecho, por eso estamos haciendo este recorrido por el Nuevo Testamento, para que lo entendamos bien. Ya después cuando estemos en Corintios, se van a acordar de Saulo cuando se convirtió, ¿no? Sí, es bastante entretenido. Sigamos. Otro relato muy importante, bueno, todos son importantes, pero que yo quise destacar de este libro de los Hechos, son la elección de los diáconos y en particular tocar el relato de Esteban. Vamos a hablar de Esteban, que es maravilloso. Ahora, en este capítulo, el capítulo 6, tenemos el relato, ¿cierto?, de los nombramientos de los 7 diáconos y el testimonio de Esteban. Vamos a ver aquí el resultado, porque entre medio de lo que yo les hablé, el discurso, siguieron pasando cosas. Estuvo entre medio Ananías y Zafira, que ellos engañaron por un tema de riqueza y ellos cayeron a tierra. O sea, le voy a dar este paréntesis, estaba tan potente el tema del Espíritu Santo, potente, había venido el Espíritu Santo, Pedro estaba anunciando la palabra, y vienen Ananías y Zafira y quisieron engañarlos acerca de la ofrenda. Ellos podían haber dado lo que querían, si nadie les estaba exigiendo una cantidad, pero ellos mintieron, dijeron que estaban dando una cantidad y no era esa cantidad, y como el Espíritu estaba ahí tan potente, ellos cayeron muertos ante su mentira, ante su pecado, inmediatamente. Eso es terrible, yo digo, Señor, menos mal que ahora no es tan peor que... Imagínense, estaríamos cayendo muertos ahí a mitad de calle. Pero eso sucedió, así literal. Entonces sucedió eso, y eran creyentes que estaban aceptando al Señor, y
pero que no podían quedarse en la iglesia ahí primitiva, porque ya estaban siendo de todas partes, entonces ellos aceptaban a Cristo, lo reconocían y se iban. Entonces, como pasó esto de Ananías y Zafira, como que vino una crisis para la iglesia. Si la iglesia se arma, está el espíritu, pero las crisis están siempre, siempre, siempre. Siempre va a haber un hermanito, una hermanita. Siempre en las crisis está el Espíritu Santo power, pero siempre va a suceder algo ahí que va a querer traer una crisis. Y vino esta crisis y ahí nació la necesidad de elegir diáconos o servidores. Entonces, en este capítulo vamos a ver el relato de Esteban, uno de estos diáconos que cómo fue arrestado, juzgado y todo el tema. Y ahí, ¿cierto? Dígame. ¿Alguien me habló? ¿Sí o no? ¿Hablé ahora o calle para sí? Dijeron pastores y se quedaron callados. ¿Cierto? Yo escuché también. Sí, también somos dos. Pero no sé quién fue porque no los veo a todos. Veo a Parece dos. que fue la tía Dani. Ah, sí fue mi mamá, pero tuvo que haber perdido la señal porque vino a dejar a la Ailén recién. Entonces tuvo que Ya. haber quedado sin Ya, ahí señal. cuando llegue que me No interrumpa. sé si me escucha, lo que pasa es Ay, que tengo sí. mal en internet porque voy manejando, pero yo tenía una pregunta delante. Dígame. Se le va el audio. Sí, que viajar, yo igual ando. Pastorcita, una consulta. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. No. Se le va el audio. Anote la pregunta y cuando llegue a un lugar me la Ya, dice. lo que pasa es que voy manejando y la señal es malísima por donde yo vivo, pero Ya, que no se es le que se olvide la entiende. pregunta. Cuando sucedió todo esto de los... Ay, ya No. Guarde la pregunta porque no se le entiende. Que no se le olvide y de ahí me la hace. Cuando llegue a un lugar fijo. ¿Ya? ¿Me escucha? ¿Sí? Entonces, para continuar, ahí puse cierto parte del versículo. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Eso lo dijeron los discípulos. Ellos estaban predicando, full predicando por todas partes, y ellos, cierto, estaban diciendo, ¿cómo vamos a dejar de predicar por servir? O sea, ellos tenían que cumplir, ellos estaban enfocados en predicar, 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 predicar. Entonces ellos creían que no debían desistir de impartir la enseñanza de la palabra de Dios, que era importantísimo continuar con esa labor, no porque no quisieran servir, sino que ellos estaban enfocados en darle el mensaje, y si se iban a servir, iban a parar de entregar el mensaje. Sabían que si descuidaban eso, sirviendo las mesas, podía ahí venir un quiebre espiritual. Entonces, ellos pasaban mucho tiempo en oración, en el estudio de la palabra y en predicarla. Por lo tanto, ellos querían que su tiempo se dedicara exclusivamente a eso, que sería ideal, fantástico si uno se pudiera dedicar a 100% en eso. Entonces, es por eso que ellos dijeron, no, necesitamos que otras personas sean los que sirven. Y ahí está el versículo, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. ¿Escuchaban este versículo, no? Ellos iban a servir las mesas, no iban a predicar, no iban a enseñar. Ellos iban a servir el pancito, el tecito, y tenían que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para los que servían. O sea, yo digo, ¿cómo tenían que ser los apóstoles entonces si ellos servían y tenían que tener esta magnitud de requisitos? Es importantísimo que nosotros tomemos esto del Señor con responsabilidad. A veces uno es tan irresponsable. No, si ya no importa, voy a hacer una oración nomás, ya, oremos, ya, y listo. Pero es tan importante porque nosotros somos embajadores de Cristo.
Y lo mínimo, digo mínimo, porque en realidad nada es mínimo, pero lo que sea que usted vaya a hacer, una oración, va a ir a una casa, ora por alguien, ora por mí, ya, sí, yo oro por ti, pero que sea con diligencia lo que hagamos, que no tomemos esto como así nomás, porque esa simple oración que usted puede hacer por alguien tiene que ser una oración transformadora de ambiente, transformadora de situaciones, de circunstancias. Y de verdad, a mí siempre me ha llamado la atención esto. Yo digo, ellos iban a servir la mesa, le iban a servir un té, un pancito a la persona y tenían que ser llenos del Espíritu Santo, tenían que tener buen testimonio y tenían que ser sabios, pues, imagínense. Bueno, que el Señor nos Pastor, ayude. ahora se escucha. Sí, la escucho. Ya, mire, la pregunta es la siguiente. No sé si lo habrán dicho, pero yo quería saber que después de que murió Jesucristo y cuando se escribió el libro de los Hechos, ¿quiénes estaban con Pablo? ¿Cuáles son los discípulos que quedaron con Pablo? Pablo todavía no llegaba a Pablo. Pablo no llega todavía. El Señor se fue, ascendió y quedaron todos los discípulos, pero menos Pablo. Pablo todavía no estaba ahí. Y vamos a tocar Pablo, porque ahí Pablo, que era Saulo, él se convirtió después. Recordemos que Pablo no fue un discípulo estando ahí con Jesucristo, no fue un testigo ocular, él no estuvo con Cristo. Pablo no estaba entre ese grupo. Pablo se Entonces convirtió después. entonces yo no entendí quién escribió el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, Lucas, lo mencioné al inicio. Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas, ¿cierto? Él, Lucas, ese es el que él escribe este libro de los Hechos. Entonces, el libro de los Hechos, lo dije al Ya, inicio, pastora, es como un ahora sí lo segundo entendí. tomo. El libro de los Hechos es como el libro 2 de Lucas. Lucas, el Evangelio de Lucas, su primer libro, y Hechos, su segundo libro. Y Pablo, su conversión la vamos a ver, pero más adelante. ¿Sí? ¿Está bien ahí? Ya, seguimos Ahora entonces. sí, cierto. Ahora Ya, sí, me quedó claro. ya, perfecto. Entonces, como les venía diciendo, ¿cierto? El hecho de que estos 7 hombres tuvieran estos, no sé si requisitos, pero tuvieran estas virtudes sobre sí, era para que fueran nombrados y trabajaran y sirvieran debido a la crisis que se había presentado, ¿cierto? Que había sucedido anteriormente. Entonces, estos requisitos espirituales, como vemos, eran los que iban a tener este cargo para que ellos pudieran tener las labores en la iglesia. Ellos iban a ser servidores de la iglesia, si para eso era. Ellos iban a servir las mesas, iban a atender, pero para la iglesia. Ellos fueron los primeros servidores. Los discípulos eran los que entregaban la palabra, predicaban, predicaban, predicaban. Y ellos ya eran los servidores de la iglesia. Como hoy día se llaman los mujeres, servidores, obreros, como sea que se llamen hoy en día, pero ellos eran los servidores y esos requisitos tenían estos primeros servidores. Por eso es que les he recalcado harto el tema de que este fue un comienzo, un inicio. La venida del Espíritu Santo, la extensión de la iglesia, todo fue inicio, todo fue primero. Y por eso también les dije que nunca se ha vuelto a repetir, porque en esos inicios todo fue tan extraordinario, todo fue tan bueno. El Espíritu Santo vino de una manera poderosa, el pecado no era resistido ante el Espíritu, moría la gente ante tanta presencia, no podía coexistir el pecado, como le sucedió a Zafira y a Narí, que el pecado de ellos no pudo coexistir con el Espíritu, que murieron. Los servidores tenían que ser intachables, llenos del Espíritu. Entonces, este inicio marcó un hito que no se ha vuelto a repetir, era algo extraordinario. Quiero poder tratar de enfatizar muchísimo en lo poderoso que fue este inicio, lo poderoso hablando del Espíritu. Nosotros no hemos visto nada. O sea, si usted conoce algo del Espíritu, no se compara años luz de lo que sucedió en esa iglesia primitiva, porque le vuelvo a insistir, era todopoderoso.
mire, si de hecho la escritura dice, Pedro caminaba y su sombra sanaba a la gente, su sombra, Pedro no hablaba, él caminaba y la sombra de Pedro hacía que la gente fuera tocada del Espíritu Santo, porque fue algo extraordinario, fue algo maravilloso. Ese inicio de la iglesia fue algo que nunca más se ha vuelto a ver. Ojalá pudiésemos comprenderlo o vivirlo la 3/4 parte de lo que sucedió, y que este libro de los Hechos, ¿sabe lo que quiero plasmar en este libro? Que este libro de los Hechos nos haga querer vivir algo de eso, Señor. O sea, ya Pedro con la sombra lo hacía, Señor, por último yo déjame tocar con el pelo y que algo suceda, pero que usted se entusiasme, eso es lo que quiero, que usted cuando vea esto y que diga, oye, si hacían cosas tan extraordinarias con esa presencia, yo también quiero vivir algo, aunque sea de eso, una parte, que yo vaya a un lugar y si yo ore al Señor, que suceda algo, que la gente sea quebrantada, que la gente sea sonada, porque ese espíritu es el mismo que está ahora para nosotros. Si no es que ha disminuido, no es que ha menguado, es el mismo, el mismo, el mismo. Entonces, yo quiero plasmarle lo extraordinario que fue todo, que hasta los servidores tenían que ser llenos del Espíritu. Los servidores no es cualquiera que llegaba, ¿cuánto? Usted me está ofrendando tanto, ya sirva. Usted ha estudiado tantos años, usted sirva. No, no, no. Los servidores tenían que ser primero llenos del Espíritu. Tenían que ser sabios. Entonces, que el Señor nos ayude a nosotros y podamos tomar con bastante responsabilidad siempre cualquier tarea que nosotros hagamos, cualquier cosa, Por eso a veces cuando yo mando el mensaje de mandar una reflexión al grupo, cuando tiene que orar o cuando tiene que coordinar un martes, yo le he puesto de repente ahí, usted ha sido honrado en hacer esto. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar cada cosa que hacemos del Señor como una honra. ¿Por qué? Porque Dios me está ocupando a mí en ese momento para hacer un instrumento. Me está ocupando a mí para hacer un puente. Uno dice, una reflexión, copiar y pegar nomás al WhatsApp. Ya, puede ser. Pero esa reflexión que usted manda puede ser un puente de bendición para alguien que está leyendo y que lo necesita. Por lo tanto, no tome las cosas como así a la ligera. Todo lo que usted haga para el Señor es una honra y tómenlo en esa magnitud. Una honra de que Dios me esté usando a mí para alcanzar a alguien, con lo que sea, con una mínima palabra, una mínima enseñanza, una mínima oración, pero que lo tomemos de esa manera. El testimonio público, que es testimonio público de este diácono Esteban. Vamos a analizar ahora específicamente, y con esto voy a terminar, con el relato de Esteban, de lo que él vivió. Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Todo lo que le he hablado hoy día de Hechos ha sido primero. Todo ha sido primero. Por eso es importante este libro de los Hechos, porque en esto comenzó todo el funcionamiento. Y también comenzó... ¿Por qué mártir, pastora? ¿Cómo? ¿Por qué mártir? Mártir. Mártir significa el que murió, el que fue asesinado, el que fue entregado. Vamos a ver eso. Esteban fue el primer mártir, el primero que fue asesinado por la causa de Cristo. Vamos a analizarlo ya. Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, este chiquillo que fue nombrado para servir las mesas, estaba lleno de gracia, lleno de poder y hacía prodigios y señales. Entonces, estos diáconos que fueron escogidos cumplían una función muy importante, casi como la de los apóstoles, al ejercer los dones que constituían en señales y milagros. Entonces ellos llegaron a ocupar una posición bastante importante como servidores. Y Esteban fue, ahí lo puse cierto, un elocuente y poderoso testigo del evangelio. ¿Y esto qué produjo? El odio de ahí, de todos los que estaban rondando, que eran contrarios al Señor. Y todos ellos que odiaban a Esteban, todos aquellos que, no a Esteban en sí, sino a los seguidores de Cristo, fueron a acusar a Esteban. Entonces, Esteban
fue llevado al Sanedrín, porque ellos, los saduceos, los que estaban en contra de Jesús, fueron a acusarlo, y Esteban fue llevado ante el Sanedrín. Y para acusarlo más, fueron llevados testigos falsos. La Escritura ahí lo habla. Entonces, estos testigos dijeron, ¿cierto? A medias, una verdad a medias. Entonces Jesús, él dijo, ¿se acuerda cuando Jesús predicó que él se destruiría el templo y que él lo podría levantar nuevamente? Pero ahí Jesús, cuando enseñó eso, estaba hablando de su propio cuerpo. Entonces estos testigos van y anunciaron esa declaración. Mira, este está predicando de que se va a destruir el templo. Entonces también escucharon de Esteban mal cuando habló de que el templo iba a ser desolado, y ellos lo fueron a expresar al Sanedrín, y por esa causa es que atraparon a Esteban. No tenían causa de aprisionarlo, solamente buscaban excusas porque eran contrarios a los seguidores de Cristo. Entonces, es aquí donde Esteban da un discurso extraordinario. Usted léalo, ahí detenido, porque yo no lo voy a leer todo, pero Esteban, después de esta acusación, a él le preguntan, oye, a ver, ¿es verdad o no es verdad que de esta acusación? Y ahí es donde Esteban comienza con su defensa. Y Esteban comienza de una manera extraordinaria, de hecho, de una manera conciliadora, porque él les llama hermanos, queridos, amados hermanos, comienza él tu discurso. Eran hermanos físicamente, llamó a los más ancianos, les dijo, padres, queridos hermanos y padres, les hablaba a los que estaban ahí escuchando. Él era el más joven en aquel momento y mostró respeto, pese a que estaba siendo acusado falsamente, pero él mostró respeto. En ningún momento él dejó de ser cristiano. Él era un cristiano, él había conocido a Cristo y se comportaba como tal. Entonces, y es ahí, ¿cierto?, donde vemos que el comienzo de esto también tuvo su primer mártir. Y el principio también de este movimiento de servidores y de personas que se convertían fue un movimiento juvenil, ¿eh? Porque Esteban era joven. Y de hecho, también Saulo también era de una edad joven y que ocuparon lugares prominentes en este relato, porque está Esteban, ¿cierto? Está Saulo de Tarso, y aunque a él vamos a hablar en su historia, él lo vamos a conocer como el apóstol Pablo, pero estos dos hombres jugaron un papel clave en el curso de esta iglesia primitiva, importante, porque eran jóvenes notables y que ambos tuvieron dones notables y fueron usados por el Espíritu Santo. Pero lo llama la atención muchísimo que estos dos personajes se cruzaron solamente cuando fueron enemigos. Ellos se cruzaron ahí cuando Esteban estaba siendo acusado, cuando Esteban ahí estaba siendo señalado, ahí estaba Saulo, y estaba Saulo ahí como el que perseguía a los cristianos. Por lo tanto, ellos se cruzaron solamente en esa ocasión como enemigos, fueron separados. Esteban y Saulo fueron separados por la cruz en esa instancia de su vida. Entonces, ahí puse, ¿cierto?, que esta defensa que Esteban ahí habla constituye de un golpe maestro, porque él hace un repaso de la historia de la nación. Esteban, su discurso, por eso Esteban era un Mateo, porque él se sabía la historia de memoria. Comenzó con Abraham desde el inicio, y ahí comienza con toda la historia, con toda la nación de Israel. Y les habló de todo, de que Abraham era un hombre de fe, ¿cierto? Y les habló un discurso histórico extraordinario. Les habla acerca de la oposición, acerca de la rebelión que tuvo el pueblo de Israel con Dios, pero que siempre había quedado un remanente, siempre había quedado un grupo de creyentes a Dios. Entonces, lo mismo que pasa en toda circunstancia, en la iglesia organizada, en la iglesia visible, la que nosotros podemos ver, siempre vamos a ver un remanente nosotros, siempre. A veces uno puede tener un número grande, pero en realidad los que siempre están en oración, siempre están en búsqueda del Señor, siempre están sirviendo, son un grupo, son un remanente, y ha pasado a lo largo de la historia. Y eso es lo que Esteban aquí les comienza a hablar.
Entonces Esteban les relata la historia desde Abraham hasta el periodo patriarcal. Él les habla acerca de José, ¿cierto? Que fueron movidos por la envidia y el odio. Les habló acerca de cómo anuló Dios el plan de José. Entonces, aquí, en todo este discurso, ahí después te lo lee detenidamente porque es súper largo, lo que aquí nosotros vemos es que el Espíritu Santo, ¿cierto?, está dando una interpretación magnífica del Antiguo Testamento. Cuando Esteban está aquí anunciando como un discurso de defensa, él le relata todo el Antiguo Testamento de una manera extraordinaria, y era el Espíritu Santo el que le estaba dando la interpretación a toda una historia. Entonces, este fue un discurso sobresaliente de Esteban que les recuerda desde el principio hasta la liberación de Egipto, cuando el pueblo se rebeló, ¿cierto?, haciendo este becerro de oro. Y esa fue la defensa de Esteban. La defensa de Esteban, ¿cuál fue? La palabra, la escritura. Ese fue su discurso. Hay cierto, puse que Esteban fue el primer mártir entonces de la iglesia cristiana, el primero que fue muerto, asesinado por la causa de Cristo. Eso es que fue el primer mártir. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Imagínense, Esteban estaba dando la palabra. Esteban estaba explicando y estaba interpretando esta enseñanza maravillosa, pero los que escucharon se enfurecieron en su corazón, tanto que hasta hacían crujir los dientes en contra de él. Entonces, ahí le puse cómo odiaban a Esteban por hablar lo que hablaba. Y ahí el versículo 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la derecha de Dios. A Esteban comenzaron a apedrearlo. Esa fue la forma de su muerte. Esteban, mientras predicaba, mientras anunciaba, mientras lo odiaban, ¿cierto? Ahí dice, y lea por favor el relato completo y ojalá usted pueda comprender la magnitud de esto. Esteban, que era lleno del Espíritu Santo, estaba siendo atacado, estaba siendo asesinado, pero él alzó sus ojos a los cielos. Y aquí hay una palabra extraordinaria, porque ahí, en el momento de crisis, en el momento de donde estaba siendo apedrado, en el momento donde estaba siendo martirizado, es donde él estaba viendo la gloria de Dios con sus propios ojos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que muchas veces nos sentimos nosotros atacados, abatidos, señalados, golpeados de las diversas situaciones, pero que esa instancia lo haga usted mirar al cielo y que ahí pueda ver la gloria de Dios manifestada, porque Esteban, lleno del Espíritu Santo, en lo único que se enfocó fue en mirar al Señor, al Cristo que él había conocido y al Cristo que él ahora estaba explicando. Y más adelante dice, y él dijo, Esteban, en los versículos siguientes, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban lo estaba mirando, estaba siendo asesinado a pedradas, pero él estaba viendo al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Y el versículo dice, y entonces ellos gritando se taparon los oídos y arremetieron uno contra él y lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¡Qué extraordinario! Yo digo, Señor, y ahí vamos después a estudiar a este Saulo. La ropa de este joven asesinado por la causa de Cristo fue tirada a los pies de Saulo. ¿Cómo qué? Saulo tomó estas ropas como una señal, como un triunfo. ¡Ja! Otro más, otro cristiano más muerto. Otro más de sus seguidores muertos. Aquí está la evidencia de uno más de los muertos. Ese Saulo fue el que recibió la ropa de este primer mártir de la iglesia cristiana. Esteban murió, se puso a dormir con el Señor, se fue durmiendo con el Cristo que él predicó, que él se dedicó
sus poquitos años, era un jovencito, conoció a Cristo, vivió muy poquitos años en el servicio del Señor, pero en sus últimas palabras, el versículo dice que Esteban oraba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Estaba ahí, fuera de la ciudad, regándole la ropa, apedrándolo, ya quizás agonizando, pero él exclama, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, dice, clamó a gran voz. Mire lo que dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, Esteban muere. Primer mártir de la iglesia. Y este otro jovencito que se encontraba ahí, ¿cierto? Recibiendo esta ropa, este hombre que creía que lo tenía todo, pero que cuando recibe esta ropa quizás también miró al cielo cuando Esteban anunció que había visto los cielos abiertos. Y aunque Saulo mira con atención quizás esta escena, cuando Esteban lo afirmaba, Saulo dijo, tiene que haber pensado, este es un loco más, yo no veo nada, yo miro el cielo y ahí está vacío, ¿cierto? No hay nada que mirar, pero Esteban fue un gran testigo ante Saulo. Y de verdad, personalmente creo que Esteban fue el que preparó toda esta escena para que Saulo, ¿cierto?, después fuera conocido como este tremendo apóstol, porque a nivel personal creo que Pablo el apóstol es uno de los mejores apóstoles, extraordinarios. Él da todas las... Miren, este es el inicio, todo lo que yo le he mencionado ha sido el inicio de la conformación de la iglesia, pero Pablo, este Saulo, cuando se convierte a Cristo, fue Pablo el que entrega todas las enseñanzas de cómo se debe dirigir una iglesia. Él es el que después le habla a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Gálatas, a todas las iglesias del Filipa. Él es el que después les manda enseñanzas. Él es el que le está diciendo, iglesia, esto tienen que hacer, apártense de las malas enseñanzas. Es este Saulo, cuando conoce a Cristo, ¿cierto? Ahí en la ciudad de Damasco. Entonces, vemos a Esteban morir. Vemos a Esteban contemplar inmediatamente a este Cristo, ¿cierto?, con los cielos abiertos. Y con esto quiero terminar para que podamos analizar, para que podamos reflexionar que en alguna medida, queridos míos, todos los que hemos conocido a Cristo, todos en algún momento de nuestra vida, morimos por la causa de Él, en diversas áreas. Quizás no físicamente, ¿cierto? Hay gente que en otros países sí muere físicamente. Nosotros aquí no tenemos eso, pero en alguna medida morimos por la causa de Cristo. ¿Morimos a qué? A nuestros placeres, a nuestros deseos, a nuestra voluntad. Cuando reconocemos a Cristo como nuestro Señor, decimos, Señor, tu voluntad y no la mía. Entonces, quiero animarle, ojalá usted pueda leer en parte lo que hemos estudiado hoy día, pueda leer esta parte completa de Esteban. Es una historia maravillosa y como le dije al inicio, no podemos hablar de todo lo que sucede en este libro de los Hechos, pero sí creo que hay episodios importantísimos que eran dignos de mencionar. ¿Por qué? Porque este comienzo es importante. Ya después cuando estudiemos Corintios, cuando estudiemos las diversas cartas, vamos a entender y vamos a recordarnos, pero la iglesia nació ¿dónde? En los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pedro anunció el mensaje, cuando Esteban fue el primer mártir y cuando el apóstol Pablo comenzó su ministerio enseñando a las iglesias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, acotación, sugerencia, reclamo? Que hay Reclamo, harto no. que estudiar. Reclamo de que no nos deja opinar. Yo he dicho todo el rato que hable, que usted tiene mala señal. No, sí. No es mi culpa, no es mi culpa. ¿Alguien No, más? hay harto que aprender. Hay mucho que aprender del libro de los Hechos. Es como que hay que indagar demasiado. Es harta información. No la logro reciclar toda en mi cabeza en este momento. La palabra mártir no había leído, viene del latín. Cristian había mandado eso. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Sí, hay harto que estudiar de los Hechos, por eso he hablado, pero estos episodios que yo les he mencionado y los que vamos a mencionar en la próxima clase son como no los más importantes, pero sí importantísimos para que entendamos el contexto general de los Hechos, ¿ya? La próxima clase vamos a
estudiar acerca de algunos conflictos de Pedro, vamos a estudiar el convertimiento de Saulo, ¿ya? Vamos a ver de eso, ya que terminamos acá, vamos a hablar de cómo Saulo se convierte al apóstol Pablo y vamos a hablar de los viajes misioneros de Pablo, que también son muy importantes en este libro de los Hechos. Así que lea lo que hemos estudiado hasta ahora. Si puede adelantar, también siga leyendo, así si le generan preguntas las vemos la próxima semana. Y eso, ¿alguien más? ¿No? ¿Estamos bien? Sí, sí, No, sí. gracias, pastora. Está ¿Leemos, muy buena leemos la todo el libro clase. de los Hechos o hasta algunos versículos? ¿Cómo? ¿Todo el libro de los Hechos hay que leer? Yo hoy día avancé hasta el capítulo 7, en el relato de Esteban. Son 28 capítulos, 2 clases, terrible. Tuve que hacer esto. Oh, tuve un mes ahí recortando qué digo, qué no digo. 2 clases. ¿Cierto, Cristian? Que es difícil, el Andrés nos dio pocas clases. Muy poco, muy poco, muy poco. Sí, el Andrés nos dio pocas clases. No, así que, no, el otro año vamos a analizar libro por libro, versículo por versículo, pero estos son paneos generales para que entiendan de qué trata cada libro. ¿Ya? ¿Quién más iba a hablar? Hoy igual importante, bueno, gracias igual de todas maneras, la clase igual súper buena. Igual es importante entender eso que tú dijiste, que la iglesia en su momento cuando partió era una iglesia sana, pues, era una iglesia sana, era potente el tema del Espíritu Santo y en el tiempo obviamente se ha ido, vemos cosas, pero yo hace un tiempo atrás, mientras oraba, empecé a orar y me di cuenta de que hay muchas cosas que todavía nosotros no hemos visto del Espíritu Santo, hay cosas que no hemos visto y tenemos que verlas. Ese debe ser eh, a lo mejor la posición nuestra o la motivación nuestra de querer buscar eso que no se ha visto en este tiempo. Y por eso que a lo mejor, no sé, nos llama muchas veces la atención de que pasen cosas en otra iglesia y uno la compara con la iglesia de uno y dice, pero acá no pasa. Y no es tanto la manifestación, sino que es buscar o ver y entender, dimensionar el poder del Espíritu Santo que quizás nosotros en este momento no lo hemos visto como tú dijiste, en nada, ni la mitad, ni la mitad. Sí, sí, gracias. Y sí, pues bueno, la idea de estudiar un poco este libro es eso, pues es que nos motivemos, pues que nos motivemos a vivir algo de lo que se vivió en ese tiempo. Y muy bien, muy clave lo que dice, pues era una iglesia sana, y eso es re importante también. Por eso es que a los servidores no elegían a cualquiera, pues. Tenían que ser llenos del Espíritu. ¿Por qué tenían que ser llenos del Espíritu? Porque al ser llenos del Espíritu tenían los frutos del Espíritu. Esteban no andaba ahí pelando al hermanito, que mira, el hermano no me saludó. No, pues, porque estaba lleno del Espíritu, por lo tanto los frutos estaban en él y él solamente servía al Señor, amaba, era prudente. Entonces, es la importancia de que lo que podamos estudiar de este libro y de esta clase en particular, que nos motive a eso, a volvernos a aquello, po, a preguntarle al Señor. Si yo de repente pienso que nos damos tantas vueltas, tantas cosas, pero cuando vamos al Señor y le preguntamos, a ver, Señor, ¿qué tengo que hacer? Que nos diga, porque a lo mejor lo que tengo que cambiar yo, mejorar yo, no es lo mismo que tiene que hacer usted. Entonces, yo preguntarle, Señor, ¿cuál es mi cuento? ¿Cuál es mi historia? ¿Cómo cambio? ¿Cómo mejoro? ¿Qué cambio? ¿Qué hago? Pero mostrarle al Señor que estamos interesados en esto, por decirle, Señor, yo de verdad quiero conocerte, si no te conozco nada, quiero conocerte algo, yo quiero más, es motivarle a que no se conforme con esto. Yo por eso he tratado de enfatizar mucho el tema de lo extraordinario que fueron estos inicios, porque que esto nos dé como un cosquilleo, como un poco de hasta envidia sana de decir, Señor, ¿por qué ahí ahora no? ¿Por qué a ellos sí? ¿Por qué a mí no? Pues Señor, si yo también soy tu hija, yo quiero lo mismo. Y que eso nos motive tanto a buscarle, a anhelarle, a decir, Señor, yo también quiero. Si Pedro caminaba y su sombra hacía cosas extraordinarias, chapo, yo quiero lo mismo, ¿por qué no? Si yo también soy tu hija, que nos motive a eso. Amén. Así que, bueno, terminamos con la clase de hoy entonces. Ahí les voy a ir mandando la información.
Nos vemos en la próxima clase para terminar con la segunda parte de los hechos. Recordarles que el día domingo nos juntamos, tenemos cena del Señor y compartir mercadería. Ya lleve ahí lo que usted tenga en su corazón para compartir con el Señor. De lo que Dios le ha dado, usted comparta con otros. El Señor ha sido nuestro proveedor, así que compartamos con otros también. Hay venta de almuerzo el día domingo, así que anótese ahí con la María José, inscríbase. Si usted no come pescado, invite a alguien más. Si a usted no le gusta, invite a alguien, bendiga a alguien. Siempre va a haber una opción para poder aportar. Así que inscríbase, coopere, bendiga su casa. Esto todo es para la iglesia. Así que si usted es bendecido en este lugar, si usted en alguna medida en esta casa vástago ha sido bendecido, bendiga la casa en la cual usted es alimentado espiritualmente, porque esto es para nosotros mismos, para el lugar donde somos alimentados. ¿Ya? Así que anótese, inscríbase, coopere con este bonito proyecto que estamos trabajando. Les bendigo, bendigo sus vidas. Ya hoy día se acabó agosto, así que estamos contentos. Comienza septiembre, viene la primavera, la mejor temporada del año personalmente, así que vamos que se puede. Los bendigo, sean todos bendecidos, vayan a descansar, duerman en paz, el Señor es su bendición. Gracias. Yo todavía sigo trabajando. Ahora para que termine luego. Ánimo, ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo. Se puede, Ay, Nicole. Así gracias. que vamos que se puede. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Abracitos a todos. Bendiciones. Gracias. Chao. Estén bien. Chao. Chao, chao, chao. Gracias, pastora, por la palabra. Abracitos, que estén muy bien. Chao.